Buenos días. Esta es la clase de litiasis urinaria, un cuadro en crecimiento. Yo soy Fernando Daniel Martínez y esto es parte del curso de posgrado de nefrología auspiciado por la Asociación Norpatagónica de Nefrología y la Universidad Nacional del Comahue. Definimos a la urolitiasis como una enfermedad sistémica caracterizada por la presencia en vías urinarias de concreciones formadas por la precipitación de sustancias cuya concentración en la orina excede el límite de solubilidad para la misma. Esta definición está algo modificada, obtenida de la cita que vamos a ver después. Hay todavía discusión sobre si el origen de estas concreciones se produce dentro de la propia orina o en el tejido renal. Discusión que probablemente abarque más de un concepto. Ahí está la fuente de esta cita. Tenemos que aclarar que cuando hablamos de enfermedad sistémica, consideramos que la urolitiasis no es un diagnóstico en sí misma, sino que implica otra serie de condiciones asociadas. La solubilidad y el límite de la misma en una solución depende de la estabilidad que tenga la sustancia en cuestión, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos fotografías digitales obtenidas con un endoscopio en una, estudio retrógrado, es decir, entrando por uréter, una ureteroscopía que llega a la papila renal. En la foto C podemos ver cálculos de oxalato de calcio pegados a la papila. Si los despegamos, vamos a ver que en la superficie de la papila, después de despegar los cálculos, lo mismo que se ve también sin cálculos o con cálculos que están apenas formándose acá, tenemos unas placas cremosas, blanco-amarillentas, que son las placas de Randall. Estas están en la papila renal y sobre estas se van a pegar los cálculos de oxalato de calcio. Hay que recordar que las placas de Randall no son de oxalato de calcio, sino que son de fosfato de calcio y están presentes en un número importante de personas que después desarrollan cálculos de oxalato de calcio. Vamos a hablar un poco después de por qué mecanismo se adosa una sustancia distinta, una concreción de una base química distinta sobre las placas de Randall en la papila. Es muy probable que las placas de Randall, esas concreciones de fosfato de calcio, no se hayan originado en la papila, sino que vengan de el parénquima renal, como vamos a ver enseguida. Entonces, placas de Randall son estas que vemos acá y podemos ver los cálculos incipientes que después van a terminar siendo los cálculos de oxalato de calcio pegados a la papila. Uno de los lugares que se consideró como origen de el fosfato de calcio que terminaba aplicándose a la papila es el asa delgada de Henle. Desde la pared del asa de Henle, el fosfato pasaría al intersticio, desarrollando un mecanismo inflamatorio y de allí iría a situarse por proximidad en la papila renal. Ahí tienen la fuente bibliográfica de esto. Acá tenemos otras microfotografías donde podemos ver los depósitos de calcio en la pared de las células
del túbulo en el asa delgada de Henle. Acá los tenemos cuando además de depositado en la pared pasó al intersticio y empiezan a formarse estas concreciones multilaminares de calcio. Estas concreciones pueden clasificarse dentro de lo que se llama cristalopatías, que sería el depósito de distintos tipos y sustancias como cristales, que si se depositan en los vasos tenemos la ateroesclerosis, si se depositan en el tejido renal tendremos la nefrocalcinosis, si se depositan en la pared del túbulo podemos tener los depósitos de cadenas livianas en las enfermedades con producción de cadenas livianas, y si se depositan en la papila o la luz tubulares, ahí estamos hablando de los cálculos urinarios. Acá tenemos entonces las imágenes que hacen recordar mucho a las placas ateroscleróticas multilaminares. Esto es todo lo que acabamos de explicar. Recuerden que uno de los mecanismos de inflamación en el intersticio por los cristales cálcicos es la osteopontina, que viene de otro lado, viene del hueso, o hay también producción renal y que favorece la inflamación en el intersticio. Estas son imágenes de microscopía electrónica con la multilaminación que nos habla de una cristalopatía, y acá tenemos más agregados de calcio. Los depósitos iniciales son de fosfato de calcio, que es la formación inicial de las placas de Randall, como habíamos visto antes. La papila es la ventana que tiene el urólogo hacia el mundo del nefrólogo. Él, desde la endourología, ve la papila renal con las placas de Randall, pero el proceso comenzó probablemente más adentro. Y acá tenemos la explicación más actual del origen de las placas de Randall. Acá las tenemos graficadas a las placas de Randall y al cálculo que se les une, en este caso placas de fosfato de calcio, el cálculo es de oxalato de calcio. Recordemos que por la forma que tiene la papila renal, una forma parabólica o paraboloide, esta forma hace que la velocidad de circulación y la presión sean distintas en la zona más cercana a la corteza renal que en la zona más cercana a la papila, a donde llegan las asas largas de Henle. Ese gradiente de presión hace que la circulación en los vasos más finos, en los túbulos más finos del asa de Henle, esa circulación sea más rápida porque hay mayor presión acá empujando por un túbulo de menor diámetro. Esa circulación más rápida haría poco probable la cristalización o formación de cálculos o cristales iniciales. Por lo tanto, la teoría actual es que la mineralización se produce dentro de la luz tubular en los túbulos más gruesos, más proximales, cercanos a la corteza renal, y que una vez formada la mineralización, la cristalización en esos túbulos, se deposita por un gradiente químico, penetra en la pared del asa de Henle, de ahí pasa al intersticio y de ahí va el fosfato de calcio a ubicarse en la placa de Randall, en la papila, a la que después va a adosarse el oxalato de calcio para formar el cálculo. Entonces, el origen de los depósitos que terminan siendo la placa de Randall de fosfato de calcio estaría en sectores más pegados a la corteza renal, pero terminan depositándose, pasando por el intersticio desde el asa de Henle en la pared de la papila. Acá está el origen de este cuadro y de esta explicación. Toda solución va a
tener la posibilidad de que se formen agregados, cristalizaciones dentro de ella según sea la solubilidad de la sustancia del soluto, su concentración y por lo tanto la capacidad de o el límite de saturación de esa solución o de con el soluto en cuestión. Acá tenemos un cristal inicial que a medida que va aumentando su concentración y las condiciones externas, va a producirse la nucleación de ese cristal o nidación de ese cristal en la placa de Randall, su crecimiento y agregación. Este proceso que va a terminar en el cálculo renal tiene inhibidores y promotores y tiene condiciones que lo hacen más o menos fácil para llegar al límite de solubilidad, que es el conocido como sobresaturación. El mecanismo que permite que un cristal de una sustancia distinta se pegue a un nido de otra sustancia es la epitaxis. ¿Qué es la epitaxis? Es el parecido, la similitud en las características espaciales de entre dos sustancias que permite que una, aunque no sea la misma por parecido, por similitud, por semejanza, ocupe el espacio de la otra formando la nucleación, anidándose en ella. Eso es la epitaxis. Entonces, al ir aumentando la concentración y las situaciones que facilitan la formación, nucleación, crecimiento y agregación, se produce el cálculo. Desde una saturación baja o infrasaturación en la cual no se produce ni nidación, ni crecimiento, ni agregación, a medida que cambian las condiciones inhibitorias o promotoras y aumenta la cantidad del soluto, dependiendo de su capacidad de saturar la solución, vamos a llegar a la sobresaturación en la cual se forman los cálculos. Hay un estadio intermedio en el cual no existe la posibilidad de formarse el cálculo, sino que solo existe la posibilidad de que crezca un cálculo preformado. Esto es lo que se llama metaestabilidad. Una solución sobresaturada permite la formación de cálculos. En cambio, una solución metaestable crecen los cristales preformados, pero no se forman nuevos nidos. ¿Sí? Entonces, la inestabilidad es la que permite la formación de nuevos cálculos. La metaestabilidad es la que permite el crecimiento de nidos preformados previamente. Una de las condiciones que facilita esta saturación y la formación de cálculos es el pH, tanto plasmático como urinario. Este pH va a producir cambios en los inhibidores y en los promotores y también va a depender de qué sustancia vaya a formar el cálculo, como veremos más adelante. Entre los inhibidores de la formación de cálculos, el principal es el citrato. Cuando el citrato está disminuido, va a haber mayor formación de cálculos de cualquier cosa porque es un inhibidor general. El pH urinario muy ácido baja la cantidad de citrato excretado, por lo tanto facilita la eh, precipitación de cálculos por pérdida de este inhibidor baja en la concentración urinaria. También la hipopotasemia va a disminuir la cantidad de citrato excretado a la orina. Bueno, ya explicamos lo que era la epitaxis. Hay otros inhibidores como el pirofosfato, el magnesio, la osteopontina, que si bien sería uno de los mecanismos de inflamación intersticial, es un intento
de que no se formen cálculos, la proteína de Tamm-Horsfall, que por estar segregada en el asa de Henle probablemente no alcance a inhibir la cristalización en sectores tubulares más proximales, como vimos recién, la vitamina K, por lo cual la warfarina es un eh, favorecedor de la producción de cálculos, la proteína GLA, etcétera. Eh, Ninguno de estos tiene la importancia clínica que vemos en el citrato, por lo menos en lo descrito hasta ahora. Recuerden que un pH excesivamente ácido va a favorecer la formación de cálculos de ácido úrico y un pH más alcalino va a favorecer la formación de cálculos de fosfato de calcio, independientemente de la acción sobre el citrato que acabamos de describir. Por último, la disminución de citrato está en el 30 a 50% de los pacientes, a veces sola, a veces aislada con otro factor litogénico. La orina durante la noche es más litogénica, primero por mayor concentración de todos los solutos y segundo por cambios en el pH relacionados con la dieta, etc. El 70 a 80% de los cálculos urinarios son de calcio y fundamentalmente de oxalato de calcio. El aumento de calcio urinario va a tener dos grandes grupos clínicos, el que acompaña a un aumento de la calcemia y el que no acompaña a un aumento de la calcemia. La hipercalciuria con hipercalcemia se ve en el hiperparatiroidismo primario, en las situaciones de aumento de la reabsorción ósea, en las enfermedades granulomatosas que pueden tener un exceso de vitamina D, en el exceso de aporte de vitamina D, y en las neoplasias que a través de metástasis, producción de citoquina o paratormona o símil paratormona van a producir reabsorción ósea. Las situaciones de hipercalciuria sin hipercalcemia se ven en la acidosis tubular renal distal o tipo 1. Recuerden que disminuye la excreción de citrato y aumenta la de calcio, la acidosis tubular renal, y este calcio va a poder depositarse o como nefrocalcinosis o como litiasis. Recuerden que la hipercalciuria aislada es, sobre todo en chicos, una causa de microhematuria y la causa más frecuente de calciuria excesiva con calcemia normal es la hipercalciuria idiopática, que puede tener un mecanismo absortivo intestinal, el más frecuente, resortivo óseo o por pérdida renal. Esta distinción entre hipercalciuria absortiva, resortiva o renal no tiene demasiada importancia clínica porque el tratamiento sería el mismo para los tres y porque además la digamos, porque además muchas veces una hipercalciuria resortiva o absortiva tienen mecanismos en común. La acidosis tubular renal distal o tipo 1 es también una causa, como vimos antes, de hipocitraturia, y otras causas posibles de hipocitraturia son la diarrea crónica con pérdidas de bicarbonatos. Esto también puede estar favorecido por la hipopotasemia, como vimos antes, y por la acidosis intracelular. Todos estos mecanismos bajan la citraturia. La hiperoxaluria puede verse por aumento de la síntesis hepática de ácido oxálico. La forma congénita es la más grave, la más severa, aunque no es demasiado frecuente, o puede ser una hiperoxaluria adquirida debido a una dieta rica en oxalato o a una dieta pobre en calcio. El calcio en el intestino
se junta con el oxalato dificultando su absorción. Por eso, la costumbre en los pacientes con cálculos de oxalato de calcio de bajar la cantidad de calcio que ingieren puede empeorar el problema favoreciendo la hiperoxaluria. También la vitamina C en exceso es causa de hiperoxaluria. Las enfermedades crónicas del intestino delgado y los bypasses gastrointestinales, al disminuir, al disminuir la absorción de ácidos grasos y sales biliares, hacen que estos permanezcan en la luz intestinal, se peguen al calcio y disminuya la unión del calcio con el oxalato. Es decir, que estas enfermedades crónicas del intestino delgado, como la enfermedad de Crohn, etcétera, o los bypasses, y también el uso de antibióticos en los meses previos, todo esto, el uso de antibióticos porque cambia la flora intestinal, disminuyendo al oxalobacter, que ya lo vamos a ver después este mecanismo. Lo concreto es que todos estos son causas de hiperoxaluria. Si bien los cálculos de oxalato de calcio son los más frecuentes, vienen bajando levemente en frecuencia relativa y aumentando la frecuencia relativa siempre de los de fosfato. El hiperparatiroidismo primario ha llegado a verse hasta en un 7% de los pacientes que son derivados a una clínica de estudio metabólico de la formación de cálculos. Esto podría ser una cifra un porcentaje un poco sesgado, excesivo. Lo cierto es que tiene su frecuencia. Después vamos a hablar de eso. La hipercalciuria absortiva puede ser dependiente de calcitriol o independiente de calcitriol. Y en la dependiente del calcitriol no solo va a depender de la cantidad de vitamina D circulante, sino también de una mayor sensibilidad de los receptores intestinales de la vitamina D que hacen que aumente la absorción de calcio por el intestino delgado. Y acá tenemos un aumento en el número de receptores, es una de las propuestas para la hipercalciuria idiopática, es decir, que la gran mayoría de las hipercalciurias idiopáticas serían absortivas intestinales. Esto hace que aumente la capacidad funcional de los complejos calcitriol receptor, y esto produce una actividad inflamatoria, por un lado, y aumento de prostaglandinas, mayor absorción intestinal de calcio, y todo esto determina, junto con una mayor actividad ósea y renal, una disminución de la reabsorción renal del calcio y un aumento de la reabsorción ósea del mismo. Esto está también favorecido y producido por polimorfismos genéticos, y todo esto termina en la hipercalciuria. Definimos a la hipercalciuria como un aumento por encima de los 4 miligramos kilogramo día en una orina de 24 horas. Esto es calciuria mayor a 4 miligramos kilo día. Tenemos que comprobar que la recolección sea correcta midiendo la creatininuria. Acá está en milimoles, también se puede hacer en miligramos, midiendo la creatininuria para asegurar que sea la cantidad correcta por kilo día en varones y en mujeres. Si tenemos hipercalciuria, lo primero es obtener una prueba sanguínea de calcio, PTH, fósforo y vitamina D. Si hay hipercalcemia, hay que ir a buscar una causa de las que vimos como hipercalciuria con hipercalcemia. Si no hay hipercalcemia, tenemos que buscar si existe un exceso de calcio en la dieta habitual del paciente,
¿Cómo se hace esto? Con dos pruebas. Una de ellas es bajar la cantidad a 6 a 8 gramos, bajar la cantidad de calcio en la dieta, y la otra forma es dar un aporte de calcio excesivo y ver qué pasa con la calciuria. Estos pasos no son habitualmente utilizados porque como predomina claramente la hipercalciuria idiopática absortiva intestinal, por ahí es más fácil tratar de bajar la calciuria, más sencillo. Ahora vamos a hablar cómo. Sin embargo, para el que quiera hacer el control completo, estas son las condiciones que tiene que tener la dieta para medir la calciuria con restricción del calcio en la dieta. Si existe hipercalciuria no dietaria, no dietética, hay que empezar a buscar si hay hiperparatiroidismo o si se está usando acetazolamida o diuréticos de asa. Si no hay una causa obvia para la hipercalciuria, habrá que hacer entonces la dieta restringida en calcio, o la dieta bajo carga de calcio y ver qué pasa con la paratormona en esas circunstancias. Acá está de dónde saqué cómo se hace la sobrecarga, 3 a 7 días de 1 gramo día de calcio medicamentoso. Una vez que hicimos todas estas pruebas, vamos a tener 3 grupos. La más común, que es que corrija la hipercalciuria cuando se baja la ingesta de calcio, esa es la hipercalciuria absortiva o intestinal, y acá están las cifras que lo diagnostican. La hipercalciuria reabsortiva, que es la de origen óseo, en la cual hay aumento de los marcadores de reabsorción ósea y hay osteopenia. Esto puede ser y debe ser evaluado. Y por último, la hipercalciuria renal, en la cual el problema está en el riñón, donde no se reincorpora, no se reabsorbe el calcio en forma correcta. Estas 3 tienen un componente genético y habrá que buscar, pueden tener un componente genético y habrá que buscarlo, sobre todo las causas monogénicas, que no son las más frecuentes claramente. Y acá tenemos las pruebas genéticas para cualquiera de los 3 grupos fisiopatológicos. La hipocitraturia, recordando que el citrato solubiliza el calcio, puede deberse a un pH extracelular bajo. Estaríamos en presencia entonces de una acidosis por hiperproducción, diarrea crónica, acidosis láctica, o por hipoexcreción en el caso de la acidosis tubular renal distal, y en el caso de la acetazolamida y el topiramato. La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica utilizado en el tratamiento del glaucoma. El topiramato es también un inhibidor de la misma enzima, que se utiliza como anticomicial. También puede haber hipocitraturia con un pH extracelular no bajo, y en ese caso habrá que buscar déficit de potasio, el uso de inhibidores de la enzima de conversión, un exceso de sal en la dieta, las dietas hiperproteicas o la enfermedad renal crónica y el aldosteranismo primario. Todos ellos aumentan la reabsorción de citrato en el túbulo proximal, efecto mediado por la acidez del contenido intratubular. La hiperoxaluria tiene los siguientes mecanismos. En la hiperoxaluria primaria, enfermedad genética rara pero muy severa, es el aumento de producción hepática. También puede haber una hiperoxaluria secundaria a exceso de oxalatos en la dieta. También hay hiperoxaluria por mayor absorción intestinal, sea por
precipitación del calcio intestinal por la presencia de ácidos grasos y sales biliares, que es el mecanismo que se ve en la insuficiencia pancreática o en las enfermedades crónicas del intestino delgado o en las bypasses gastrointestinales largos. Una menor degradación por parte del microbioma intestinal de los oxalatos. Acá tenemos al más conocido, que es el Oxalobacter formígenes. Este microbio, esta bacteria, destruye el oxalato porque tiene la capacidad de hacerlo, y hay bacterias vecinas que ayudan a su crecimiento y estabilidad, y si bien pueden no ser directamente degradadores del oxalato, favorecen la calidad de la capacidad degradativa de este germen. Por eso, la variación del microbioma intestinal puede producir hiperoxaluria por hiperabsorción intestinal de oxalato. El uso prolongado de determinados antibióticos a los cuales son sensibles estos gérmenes, lo vamos a ver después, entonces es una causa de formación de cálculos, sobre todo el uso en los meses previos. También puede haber hiperoxaluria por un déficit habitualmente genético en la reabsorción renal de oxalatos. La hiperoxaluria primaria es una enfermedad genética, por lo tanto es importante investigar a los familiares. Y recuerden que hay una hiperoxaluria aguda tóxica en la intoxicación por alcoholes no metílicos, que era causa de insuficiencia renal aguda. La etiopatogenia de los cálculos urinarios que no vimos recién, los otros vamos a llamar, tenemos la cistina, que es el aminoácido menos soluble, por lo tanto, cualquier aminoaciduria hereditaria va a poder producir cistinuria porque este es el que más va a precipitar. Los otros aminoácidos son más solubles y entonces no tienden a formar cálculos. Tenemos los cálculos de estrubita, brullita y demás, que son los cálculos infecciosos, en los cuales la presencia de gérmenes urealíticos como el Proteus alcaliniza la orina y eso favorece la precipitación de estrubita, que es fosfato más magnesio más amonio, y otros minerales como la brullita, que también se precipitan en los cálculos por infección. Estos pueden alcanzar formas netamente coraliformes. Por último, el ácido úrico está aumentado en la gota, hablamos del ácido úrico urinario, en los trastornos hereditarios que aumentan la uricemia, y también los que aumentan la uricosuria, en la hiperuricosuria idiopática, en cualquier trastorno del metabolismo de las purinas. Recuerden que esto se acompaña frecuentemente de diabetes, síndrome metabólico, en las enfermedades mieloproliferativas con gran degradación de ácidos nucleicos que van a terminar formando purinas, en la dieta rica en purinas o en el uso de uricosúricos para el tratamiento de la gota. Los antibióticos pueden disolver la estrubita, pero no la apatita, que es otro de los cristales en base a fosfato que se forman en los cálculos por infección. En cuanto al ácido úrico, acá tenemos todos los medicamentos y sustancias y situaciones que favorecen su hiperexcreción urinaria, como el uso de salicilatos, probenecid, los medios de contraste, el losartán, que es uricosúrico, y la ileostomía, que es una situación que favorece el aumento de la uricosuria. También tenemos aumento de uricemia y de la uricosuria cuando hay en el síndrome metabólico depósitos grasos en el riñón que producen una verdadera lipotoxicidad por esteatosis renal y disminución de la capacidad reabsortiva del ácido úrico en los túbulos renales. Y acá tenemos
cómo a partir de una concentración de 5 miligramos por ciento de ácido úrico en varones, en mujeres esta curva tiene una forma similar pero con una inclinación menor, de modo que no es tan significativa la relación. A partir de 5 miligramos por ciento se va produciendo el aumento en el riesgo de hacer nefrolitiasis en varones, ¿sí? Esta curva llega hasta 4 veces más que el riesgo que se tenía con valores de 5 miligramos cuando estamos en 15 miligramos, pero ya aumenta, ¿sí? Desde los 5 miligramos por ciento. Recuerdo que en las mujeres eh, esto es eh, menos empinada esta curva. Acá tenemos también, bueno, la tasa de riesgo de nefrolitiasis y las 3 líneas que podemos ver ahí son los percentiles de este riesgo de formar cálculos. ¿Cómo se forman y cuáles son los mecanismos favorecedores de la aparición de cálculos de ácido úrico? En presencia de gota, de trastornos mieloproliferativos, de desórdenes genéticos del metabolismo y transporte del urato o en ingesta excesiva de purinas, aumentan la cantidad de urato, que es bastante soluble. En presencia de acidosis, sea por alta ingesta proteica animal, por síndrome metabólico o por pérdida de bases, la acidosis va a hacer que el urato capte a este hidrogenión que ahora está en exceso, formando ácido úrico, que es mucho menos soluble que el urato. Si a esta formación de ácido úrico, por esta suma, se le agrega una disminución de la diuresis secundaria a baja ingesta de líquido o a pérdidas extrarrenales, vamos a tener todavía una mayor precipitación de ácido úrico. Y en presencia de síndrome metabólico que inhibe la cantidad de amonio disponible porque inhibe la formación de amoníaco. Si hubiera amonio, este amoníaco tomaría el hidrogenión impidiendo esta unión. Como no hay una adecuada cantidad de amoníaco en el síndrome metabólico, queda más hidrogenión libre para unirse a la llamada acidez titulable. El fosfato es el principal ácido titulable en la orina, no el principal mecanismo de excreción de hidrogeniones, que recuerden que es la forma amoníaco-amonio. El fosfato y el urato, componentes de la acidez titulable, van a captar este hidrogenión que no puede ser captado por el amoníaco, formando, en el caso del urato, ácido úrico mucho menos soluble y permitiendo la nefrolitiasis por ácido úrico. Por este tema es que se han hecho estudios experimentales y algunos iniciales en humanos de la pioglitazona. La pioglitazona es un antidiabético oral de los más modernos que va a inhibir dos cosas presentes o dos situaciones presentes en el síndrome metabólico. Teníamos que en el síndrome metabólico había producción endógena de ácidos y alteraciones en el microbioma intestinal. Esto aumentaba la excreción de ácidos, disminuyendo la cantidad de amoníaco, amonio,
y la relación entre este y la excreción total de ácidos que hace falta excretar. La esteatosis renal y el cambio metabólico son los productores de este cambio. La pioglitazona inhibiría ambos mecanismos. Por lo tanto, la pioglitazona inhibiría la acidificación excesiva de la orina que se ve en los formadores de cálculos de ácido úrico y podría ser un medicamento útil en los pacientes con hiperuricosuria y formación de cálculos de ácido úrico, llegando inclusive a ser posible su disolución. Esto todavía no ha sido utilizado en estudios de en estudios con gran número de pacientes para comprobar su efectividad y su falta de efectos indeseables. Acá tenemos las distintas formas de los cálculos urinarios. El monohidrato de oxalato de calcio con esta forma en doble campanita, que podríamos llamar, o en reloj de arena. Cuando estamos en presencia de dihidrato de oxalato de calcio, tienen la forma de sobrecito. Acá tenemos las condiciones que producen estos mecanismos fisiopatológicos, las vimos recién. Cuando tenemos cálculos de fosfato de calcio, tienen una forma de prisma que puede angostarse hacia uno de sus extremos. Los cálculos de estrubita tienen este engrosamiento lineal central, ¿sí? Son los cálculos infecciosos. Los cálculos de ácido úrico tienen forma o de pelota de rugby o forma más de cuadriláteros, pero pueden adoptar más de una forma, lo cual los hace más, digamos, todos los otros tienen una forma mucho más uniforme, este tiene más variabilidad, son los cálculos de ácido úrico. Por último, los cálculos de cistina típicamente hexagonales que lamentablemente se ven solo en una cuarta parte de los casos o de los pacientes con cistinuria. Cabe recordar que cuando existen cálculos bilaterales y se obtienen muestras de ambos lados, un cuarto de los casos van a tener distinto material entre un lado y el otro. Por eso es importante estudiar los cálculos a ambos lados de cuando hay cálculos bilaterales. La urolitiasis es una enfermedad sistémica que se acompaña de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y coronaria. Recuerden que habíamos hablado de cristalopatías, de mayor frecuencia de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, inclusive terminal, como acompañante, también con mayor frecuencia de gota, de dislipidemia, de obesidad y síndrome metabólico, que como ya vimos, es no solo un acompañante más frecuente de la urolitiasis, sino que también es una de las causas de litiasis de mayor frecuencia de formación de cálculos. En esta mayor frecuencia influyen también la adiponectina y la resistencia a la insulina típicas del síndrome metabólico. Existe mayor mortalidad descrita en pacientes con cálculos recurrentes. Están ambas relacionadas, todas estas, con el estilo de vida, por eso son parte de un trastorno sistémico. Hay mayor frecuencia de cáncer de vía urinaria en los pacientes con cálculos. Por supuesto, hay mayor frecuencia de osteopenia en los pacientes con litiasis cálcica por la resorción ósea. Y recordamos la similitud entre la multilaminaridad de los cálculos y las placas ateroscleróticas que algunos autores han englobado como cristalopatías. También, para demostrar que es posible y que estamos frente a un cuadro sistémico, cabe recordar que un 11% las personas que tienen litiasis por calcio tienen también hiperuricosuria y que el tratamiento de ese exceso de ácido úrico en orina
aunque el cálculo sea de calcio, y aunque se esté tratando también la otra causa acompañante, el tratamiento con alopurinol va a bajar la formación de litos en la litiasis cálcica hiperuricosúrica. ¿Sí? Bien. Los mecanismos que hacen que la urolitiasis se comporte como una enfermedad sistémica son mecanismos relacionados con la inflamación, ciclofilina, osteopontina, el estrés oxidativo y las especies de oxígeno reactivas en exceso. Todos mecanismos inflamatorios que sabemos que participan en el desarrollo de las enfermedades vasculares. También está descrito que las mujeres que han tenido litiasis de jóvenes tienen mayor riesgo de diabetes e hipertensión en el embarazo como muestra de la disfunción endotelial, y otra vez relacionamos las cristalopatías, el depósito en los túbulos renales con los depósitos por disfunción endotelial vascular. Y acá tenemos uno de los artículos que describe a la urolitiasis como enfermedad sistémica. Y acá tenemos dibujaditos los mecanismos inflamatorios que ya vimos. Este es un túbulo renal dibujado donde la formación de cristales de monohidrato de oxalato de calcio que se pegan a las células tubulares renales desencadenan un mecanismo inflamatorio con activación de la ciclofilina, etcétera, osteopontina. Esto lleva a una injuria mitocondrial, estrés oxidativo, la aparición de los fragmentos celulares de microvillas, de microvellosidades que van a terminar pegoteándose con los propios cristales para permitir la formación de los cálculos por un mecanismo epitáxico. Esta inflamación es la que no solo favorece la formación de los cálculos, sino que actúa como inflamación túbulo intersticial, produciendo una enfermedad renal. Esta enfermedad renal es parte de una enfermedad multisistémica, que es como debe considerarse a la urolitiasis. Factores de riesgo de urolitiasis los podríamos dividir por grupos según la dieta, el factor esté en el estilo de vida, en el medio ambiente, o sea, un factor genético. Pero muchas veces es difícil incluir a los factores de riesgo dentro de uno de estos grupos, y también es difícil incluirlos dentro de uno solo porque participan en varios. La hipomagnesuria de cualquier causa es un factor de riesgo. La raza, la etnia, los genes y el antecedente tanto personal como familiar hacen que esa persona esté en mayor riesgo de tener urolitiasis. Recuerden que el número clásico era que en un año 15% de las personas que tuvieron un cólico renal van a volver a tenerlo, 50% en 10 años van a volver a tener un cólico renal. Pero ojo, esta cantidad es mucho mayor, alcanzando las 2/3 partes en 5 años, si contamos las personas que han tenido cálculos asintomáticos. Es decir, que no solo van a repetir sino que va a haber muchos casos asintomáticos, o que eliminan un cálculo o una arenilla sin darse cuenta, o que los encontramos en estudios de imágenes. Esto es mucho más que el 50% en 10 años, porque acá empezamos a contar aquellos que se los encuentra por imágenes sin dar síntomas. Y acá tienen la fuente de este dato de mayor frecuencia de asintomáticos. La dieta con exceso de proteínas, exceso de sal, déficit de calcio, déficit de potasio o déficit de magnesio es un factor de riesgo para la aparición de urolitiasis. Los cálculos son más frecuentes en varones que en mujeres, pero han venido aumentando más en mujeres a medida que cambian el estilo de vida. La
aceleración, digamos así, de casos en mujeres es mayor que en varones. La edad es un factor de riesgo porque la orina de las personas mayores es más ácida, pero también influyen todos estos y hay cálculos en niños, sobre todo con factores genéticos desencadenantes. El estado socioeconómico, la litiasis urinaria es una enfermedad de eh, países más desarrollados, pero la dieta inadecuada en países subdesarrollados está llevando a aumentar su número también en ellos. Recuerden que en una época se consideraba que la gota era una enfermedad de personas con coeficiente intelectual superior. Eso ha sido publicado en algún momento, sobre todo en el siglo XVIII y XIX. Bueno, el estado socioeconómico, entonces, con ambos extremos como falta de el peso y el síndrome metabólico por los factores que ya vimos, la diabetes, sobre todo es un factor de riesgo para hiperuricosuria, la gota, en menor medida la hiperuricemia sin gota, pero también es un factor de riesgo. El ambiente cálido, ¿por qué? Por la mayor frecuencia de deshidratación si la ingesta líquida no acompaña y sobre todo si se hace un trabajo eh, en el exterior expuesto a mayor calor, a sol, y una serie de fármacos que por distintos mecanismos permiten la mayor frecuencia como factor de riesgo de urolitiasis. La guaifenacina, que es un expectorante, el triamtereno, las sulfas, penicilinas, quinolonas y furadantina, por los efectos que nitrofurantoína, por los mecanismos de microbioma que vimos recién, la acetazolamida y el topiramato, de los que también hablamos recién, ambos son inhibidores de la anidrasa carbónica, los inhibidores de proteasa utilizados en el tratamiento del HIV, el aciclovir, que es otro antiviral, el metotrexato, el litio, que puede precipitar, y la warfarina como antivitamina K. La disminución de ingesta líquida, sobre todo en climas cálidos, también es un factor de riesgo. La enfermedad inflamatoria intestinal, los bypasses y acortamiento por el mecanismo de menor absorción de sales biliares del que ya hablamos recién. La insuficiencia pancreática por el mismo mecanismo, el hiperparatiroidismo obviamente con hipercalciuria. La inmovilización, los excesos de vitaminas C por oxaluria y D por efecto intestinal de la absorción de calcio, una orina muy ácida para los cálculos de ácido úrico y una orina muy alcalina, mayor de pH 6,7 para los de fosfato de cálcico y menor de pH 5,5 para los de ácido úrico. El antecedente de una litotricia extracorpórea por onda de choque también favorece la aparición, probablemente por daño renal secuelar, de urolitiasis posterior. Por supuesto, una disminución de la ingesta líquida o cualquier causa de diuresis baja con osmolaridad urinaria alta favorecen la formación de cálculos, y la melamina, que es una tintura, un colorante utilizado en juguetes para los chicos. Por supuesto, la presencia de anormalidades en la vía urinaria, la presencia de infección urinaria, y ya habíamos hablado de las condiciones ambientales, no solo de temperatura, sino la humedad, las horas de exposición al sol, las tareas sedentarias, los camioneros o los que efectúan viajes prolongados son también factores de riesgo de enfermedad, eh, de formación de urolitiasis. La osteopenia es un acompañante frecuente por aumento de la reabsorción ósea, y ya hablamos de la inmovilización. Cuando estamos en presencia de un cuadro abdominal compatible con un cólico renal, hay un score que se llama curiosamente de Stone, Stone en inglés es piedra, para diagnóstico de cólico renal, que suma los puntajes de todas estas condiciones, varón o mujer, tiempo de evolución del cuadro abdominal,
raza blanca o raza negra o no raza negra, eh, la presencia de náuseas o vómitos, todo esto aporta puntos, y la presencia o ausencia de eritrocitos, todo esto aporta puntos. Cabe recordar que la hematuria es muy frecuente en el primer día del cólico renal y su frecuencia disminuye en los días subsiguientes. Si sumamos todos estos puntos, vamos a ver que el paciente que tenga entre 0 y 5 puntos tiene menos del 10% de estar sufriendo un cólico renal. El que tenga entre el 5 y el 10%, la mitad va a ser cólicos renales. Y si tiene más de 9 puntos de este score de Stone, el 90% en una serie fue eh, diagnosticado después como cólico renal. Esta frecuencia es todavía mayor si incluimos una historia familiar y personal de cólicos renales, si incluimos una PCR y si incluimos la presencia de uronefrosis, que es el llamado Stone Plus. Acá tenemos la discusión que todavía está desarrollándose sobre cuál es el estudio inicial de una urolitiasis. La mayoría considera que el ATAC es el estudio más sensible para diagnosticar un cólico renal y también para diagnosticar la presencia de urolitiasis. Hablamos de un ATAC sin contraste. El problema que tiene el ATAC y la ventaja de la ecografía es que el ATAC es productora de alta radiación. Por eso están buscándose mecanismos de menor radiación, la TAC de baja radiación, porque además la TAC no puede usarse ni en chicos, no es conveniente su uso en chicos, y no puede usarse en embarazadas. Ahí la ECO pasa a ser el estudio de primer nivel. Esta discusión todavía persiste a medida que mejora la experiencia y la metodología ecográfica, se van obteniendo valores más parecidos con la ultrasonografía respecto a la tomografía computada. Y ahí tenemos un poco el trabajo este sobre cólico renal. Acá tenemos la presencia de un cálculo en una ecografía con una tenue sombra posterior, el llamado cono de sombra posterior. Y acá tenemos cómo este cono de sombra es mucho más visible mediante un centelleo, que es como se ve en el ecodoppler. Lo hace mucho más evidente al cono de sombra posterior. Esto todavía es más sensible si además del cono de sombra eh, y cuando estamos en presencia de un cálculo obstructivo, vamos a buscar la presencia de jets ureterales en la vejiga, la ausencia de uno de los jets por salida de ese lado de la vejiga, en el meato ureteral, cuando no está saliendo orina por un meato ureteral, aumenta la sensibilidad del diagnóstico de cólico renal. La posibilidad de pasaje según tamaño se ve en estos porcentajes que tenemos acá, donde vemos que a medida que aumenta el tamaño baja la probabilidad. De ahí que con más de 15 milímetros esté indicada sin dudas la extracción, y probablemente con más de 10 milímetros tengamos que ir pensando que menos de la mitad de los pacientes lo van a eliminar, que menos de la cuarta parte de los pacientes lo van a eliminar espontáneamente, aunque esto podría ser ayudado por el tratamiento médico del que vamos a hablar después. Acá las guías tienen distintos valores. Cuanto más baja la ubicación del cálculo en el uréter, mayor chance de pasaje. Recuerden que hay 3 lugares donde el uréter o la vía urinaria se estrecha. Uno es la unión ureteropiélica o pielo-ureteral, arriba. Otro es el cruce de los vasos ilíacos sobre el uréter, que producen un apriete desde afuera. Y por último, el ingreso a la vejiga, próximo al meato ureteral. Allí también estamos en presencia de un lugar donde se puede impactar el cálculo.
Esto es importante porque este cálculo que está cercano al ingreso a la vejiga va a ser más fácil de extraer mediante un método retrospectivo, vamos a llamar así, mediante un ingreso desde vejiga hacia el uréter. Los cocientes entre neutrófilos y leucocitos mayor a 3 y entre plaquetas y leucocitos mayor a 10 tienen relación inversa con la eliminación espontánea y esto se obtiene prácticamente siempre porque el hemograma se le hace siempre o casi siempre al paciente. Acá tenemos tomografías donde se ven un cálculo que en este caso no tiene un gran componente obstructivo viajando por el uréter, en este caso el uréter derecho. En esta otra tomografía, en un corte transversal, se puede ver lo mismo, pero ahora con un halo que lo rodea, que es el signo del halo, en el que manifiesta más claramente la presencia del cálculo. Otra vez el signo del halo en esta otra tomografía. Y por último, una presencia de litiasis con una uronefrosis de ese lado, con dilatación del uréter a partir de los cálculos para arriba. La tomografía permite además medir las unidades Hounsfield que de alguna forma ponen de manifiesto la densidad del cálculo y a veces la formación por distintos materiales que da diferencias en el valor de unidades Hounsfield cuando estudiamos el cálculo por dentro mediante la tomografía. Las unidades Hounsfield con distinto valor nos están delatando una multisustancia dentro, más de una sustancia dentro de ese cálculo. El tratamiento del cólico renal incluye la analgesia con antiinflamatorios no esteroides o paracetamol. Si no anduvieran con eso, se puede pasar a opiáceos, codeína, lidocaína endovenosa. Pueden utilizarse espasmolíticos y también se ha utilizado la tamsulosina, la terazocina o similares a ambos, sobre todo cuando los litos tienen entre 5 y 10 milímetros, y se han utilizado también los corticoides y el tadalafilo como tratamiento del cólico renal, tratando de favorecer la expulsión. El mecanismo por el cual el tadalafilo facilita la expulsión está todavía en estudio. Podría ser un efecto urodilatador, pero hay otras opciones. Recuerden que los DAINES en altas dosis tienen un mayor riesgo cardiovascular en pacientes con condiciones preexistentes. Si el paciente tiene fiebre, deshidratación, oligoanuria, vómitos o no hay respuesta en el cuadro doloroso, hay que internarlo. Y acá vamos a ver después, según tamaño y localización, cuáles son los métodos invasivos de los que disponemos. Últimamente se ha sumado, primero, la nifedipina, que se usaba clásicamente por tener mucho más hipotensión que todos estos, que de por sí la tienen. La nifedipina no se aconseja actualmente como tratamiento del cólico renal, y últimamente se ha sumado un tratamiento novedoso que es el coito. El coito, por un mecanismo no del todo determinado, aumenta la posibilidad de, digamos, de expulsión espontánea del cálculo. Acá tenemos a los que llamamos pacientes de alto riesgo, los que son jóvenes, los que son recurrentes, tienen historia familiar, los que tienen cálculos de ácido úrico, cistina, fosfato de calcio o infeccioso. Todos ellos deben ser considerados pacientes de alto riesgo y después vamos a ver qué importancia tiene esta consideración. Los que tienen un riñón único, los pacientes portadores de hiperparatiroidismo, nefrocalcinosis, los que tienen una enfermedad gastrointestinal de las que vimos recién que
favorecen la formación de cálculos, la sarcoidosis como enfermedad granulomatosa, una enfermedad genética renal o extrarrenal que favorezca la aparición de litos, la litiasis por medicamentos, las anomalías anatómicas de la vía urinaria, los cálculos múltiples o bilaterales, las manifestaciones complicadas del cálculo, que hayan requerido internación, por ejemplo, que haya requerido intervención invasiva en algún momento previo o en este caso, en este momento, que tengan deterioro de la función renal, gota, osteoporosis, acidosis renal tubular o pacientes con cálculos a los que le tenga que aportar vitamina D por otro motivo, todos ellos se los considera pacientes de alto riesgo y vamos a ver para qué sirve considerarlos pacientes de alto riesgo. Una forma de medir ese alto riesgo de recidiva es el score de ROX, recurrencia de piedras urinarias o de cálculos urinarios, score de ROX. El score de ROX suma la edad, ¿sí? Acá tenemos la edad en mayores de 70 años, sí o no, la edad en la raza blanca, la historia familiar, la hematuria, todos estos son factores que van dándole puntos a la persona. La suma de todos estos puntos que acá los podemos contar, contabilizar, le ponemos un punto según la presencia y el valor de cada uno de estos puntos, que acá los tiene, bueno, sumándolos uno a uno, vamos a poder darle un puntaje al paciente. La suma de puntos en esta curva nos da el porcentaje de recurrencia a los 2, 5 y 10 años. Observen que la recurrencia a los 10 años sobrepasa el 90% en aquellos que tienen 400 puntos de sumatoria de todos estos factores de riesgo. Este score, que está obtenido de esta revista American Journal of Kidney Disease, me permite decirle al paciente, usted tiene este riesgo en 2, 5 y 10 años. ¿Vale la pena, a mi entender, o quiere usted, en el caso de que tenga bajo riesgo, ser estudiado metabólicamente? Porque observen que aún los de baja suma tienen hasta un 10% de posibilidad de recurrencia. Por ejemplo, a los 2 años, los que tienen, por ejemplo, 100 puntos, tienen un 5% de posibilidad. Esta posibilidad aumenta muchísimo a los 2 años cuando vamos sumando puntos y, por supuesto, es mucho mayor a los 5 y 10 años. Entonces, la evaluación inicial va a ser distinta si estamos en presencia de un cálculo o varios cálculos asintomáticos o es el primer episodio y no tenemos ninguno de estos factores de riesgo o ninguno de los factores de riesgo que acabamos de mencionar más ampliamente. Primer episodio o asintomático sin estos factores, evaluación simplificada, que es por supuesto, el interrogatorio sobre todo esto y una rutina de sangre común y silvestre. Si en la rutina de sangre apareciera alguna de las enfermedades sistémicas que favorecen la formación de cálculos, dejamos de considerarlo de bajo riesgo y lo pasamos a este lado. Los que tengan 2 o más episodios de cálculos o alguna de estas condiciones o las que ya mencionamos van a requerir el estudio metabólico completo con orina de 24 horas. Ese es un punto de vista. La guía canadiense de evaluación y manejo médico del paciente con urolitiasis dice que debe considerarse el estudio metabólico profundo en todo paciente que quiera hacérselo.
informado del riesgo de recurrencia, alto o bajo. Yo quiero estudiarme igual, uno lo estudia, analizando la orina de 24 horas y la sangre, por supuesto. Para hacer eso, el paciente tiene que aceptar que si existe indicación por estos estudios de modificar su estilo de vida, su dieta y eventualmente iniciar una farmacoterapia, porque si no quiere cambiar su estilo de vida, es al cohete estudiarlo para decirle tenés un hiperparatiroidismo, pero no me quiero tratar. Entonces, si el paciente quiere ser estudiado, tiene factores de riesgo, y o acepta los cambios que se le van a indicar en base a los resultados, se pasa al estudio completo. Estos son los grupos de riesgo que acabamos de mencionar, son más o menos los mismos que acabamos de ver, se les suman, pueden leerlos detenidamente, tranquilamente, pueden parar la diapositiva acá para leerlo uno por uno, se les suma uno que no estaba antes, una ocupación por parte del paciente en donde la seguridad pública sea puesta en riesgo si aparece eventualmente un nuevo cólico renal o un cólico renal. Por ejemplo, pilotos o controladores de vuelos aéreos, oficial de policía, etcétera, etcétera. En ellos se los incluye como de alto riesgo. Esto, leanlo después detenidamente, no es muy distinto a lo que ya veníamos viendo, y acá está donde fueron publicadas estas guías canadienses de urolitiasis. 2 a 3 meses después del cólico o del hallazgo de los cálculos, que sea un hallazgo accidental, deben hacerse las pruebas para ver las pruebas de metabolismo más exhaustivo, orina de 24 horas, etcétera, que sería aconsejable repetirlas una vez más para evitar falsos positivos y falsos negativos. Las pruebas se hacen con la dieta y el estilo de vida habitual del paciente, y en la medición se mide el volumen y el examen de orina para buscar cristales y el pH urinario, la glucemia, todos los estudios de sangre para buscar las condiciones que pueden y suelen asociarse a la presencia de urolitiasis, acá las tienen todas. Hay dudas sobre si incluir, ya lo vimos recién, a la paratormona. Sí se podría incluir la fosfatasa alcalina, que es más barata, en el estudio inicial. Yo diría que si decidimos, si estamos en presencia de cálculos de calcio y decidimos hacer el estudio exhaustivo, habría que incluir a la paratormona en el estudio de este paciente. Un astrub venoso, fundamentalmente para ver el exceso de base y la concentración de bicarbonato, para detectar acidosis sistémica. Recuerden que el ionograma con cloro permite además medir el anión restante. Puede medirse en casos específicos el anión GAP urinario cuando estamos sospechando una acidosis tubular renal. Una ecografía un año después del episodio y luego repetirla cada 2 años para detectar nuevas formaciones. Y, como ya vimos recién, en los casos de recidiva, cálculos múltiples, aumento del tamaño, son todos los que más o menos hablamos recién, acá le suma insuficiencia renal, todos ellos deberían ir al estudio metabólico más exhaustivo con la medición de todas estas sustancias en la orina de 24 horas. El sodio es para ver la cantidad de ingesta de sal, que es un factor de riesgo de formación de cálculos, y la creatinina es para medir la adecuación de la muestra de 24 horas. La cistina puede pedirse cuando hay sospecha de la misma, antecedentes familiares de aminoaciduria, pérdida de otras sustancias como parte del síndrome de Fanconi, de daño tubular proximal, etc.
Es importante la composición química del cálculo. Todavía los urólogos siguen extrayendo cálculos que no estudian. Y también se puede estudiar el líquido de la litotricia que sale al eliminar el cálculo, porque ahí también puede haber riqueza de la sustancia que formó el cálculo. Acá está otra vez la restricción de calcio para ver si la hipercalciuria es absortiva intestinal o no, y también puede completarse con una dieta o con una carga de calcio mediante aporte medicamentoso. Acá están los valores normales para cada una de estas sustancias. Este es el pH, esta es la diuresis deseada, esta es la calciuria en valores absolutos y en valores relacionados con el peso del paciente, en varones y en mujeres. ¿Y a cuánto debería bajar esta calciuria con restricción del calcio de la dieta? Recordando que en los formadores de oxalato de calcio la restricción del calcio no se aconseja, lo vamos a volver a ver después. Acá está la fosfaturia normal, la oxaluria o oxalaturia normal. Recuerden que en presencia de insuficiencia renal no se va a eliminar oxalato normalmente, es decir, que cuando hay insuficiencia renal este valor puede ser menor aún en el caso de pacientes con dieta rica en oxalatos. La uricosuria, estos son sus valores máximos normales. La citraturia, algunos dicen 300, otros dicen 320 a 325 como valor inferior. Recuerden que la citraturia es un factor de riesgo por déficit de la inhibición de la formación de cálculos. Acá tienen la cistinuria, que es más difícil de medir. Recuerden que este es el sodio en orina de 24 horas que delata el exceso de ingesta de sal. Y acá tenemos los estudios en sangre que habría que pedir: ionograma con cloro, astrum venoso, calcio, fósforo, ácido úrico, PTH con sus valores normales y vitamina D, y la importancia de una densitometría que me ayude a ver las consecuencias óseas de la situación. Esta restricción de la que hablamos acá se produce con esta ingesta baja de calcio, 100.000 equivalentes de sodio y evitar oxalatos, que vamos a hablarlo después. El tratamiento causa por causa es aumentar la ingesta líquida, no con bebidas cólicas porque son bebidas cola porque son muy ricas en fósforo, contenido adecuado de calcio, acá está. ¿Por qué? Porque si bajamos el contenido de calcio de la dieta, vamos a aumentar la oxaluria y vamos a poner al paciente en riesgo de osteopenia. Restringir la sal, restringir la glucosa, las grasas y las proteínas, sobre todo animales, pero recordar que muchas fuentes de proteínas vegetales son fuente además de oxalato. Evaluar las tiacidas, ahora vamos a ver qué significa ese asterisco, es un recordatorio para mí, recordando que la clortalidona se prefiere a la hidroclorotiazida por su mayor prolongación de acción. La hidroclorotiazida tiene que ser usada a dosis plenas y preferiblemente en 2 tomas diarias. Pueden usarse tiacidas también en personas que no tienen que no tienen hipercalciuria, tratando de bajarla aún más, pero siempre hay que restringir la sal, porque si no, la tiacida no actúa aumentando la reabsorción de calcio por el túbulo, porque si hay exceso de sodio y de cloro en el túbulo, el efecto hipocalciurizante de las tiacidas se pierde. Y ojo, porque la tiacida puede producir hipopotasemia, que es un mecanismo que baja la excreción de citratos. Alcalinización de la orina hasta este pH, no bajarlo más de esto porque entonces aumentamos el riesgo de litos por ácido úrico. Esto es para aumentar la concentración de citrato y lo hacemos con citratos. De paso, le pegamos a 2 mecanismos con una sola medicación.
La dieta baja en grasas y en oxalatos. La quelación de los oxalatos, sea con el calcio, como vimos recién, el citrato también va a quelar el oxalato intestinal, el magnesio, la colestiramina, estos son todos quelantes del oxalato, la reloxaliasa, el halopurinol, si tenemos una litiasis de oxalato de calcio con hiperuricosuria. Acá están los alimentos ricos en oxalato, los pueden ver acá. Bueno, este es el tratamiento de la hiperoxaluria primaria y acá estamos hablando de tratamiento farmacológico. Hay otras medidas a tomar. El trasplante hepatorrenal es el tratamiento de elección para la hiperoxaluria primaria genética, el estilipentol, la piridoxina, los quelantes del fósforo. Acá tenemos el tratamiento para los cálculos de cistina, líquido, alcalinización, bajar la ingesta proteica, que es una forma de alcalinizar, la tiopronina, la penicilamina, el captopril. En los cálculos por infección, lo primero es eliminar el cálculo. Los antibióticos pueden ayudar a disolver algunos de los minerales del cálculo por infección, corregir, por supuesto, litotricia, corregir la anomalía de vía urinaria que pueda estar facilitando la infección, la acidificación urinaria, ahí tienen una forma de acidificarla, los inhibidores de la ureasa como el ácido acetohidroxámico, que tiene el problema de que tiene muchísimos efectos indeseables. En la hiperuricosuria, bajar la cantidad de purinas en la dieta, citrato para subir el pH urinario, alopurinol, febuxostat, si hay hiperuricosuria, aunque los cálculos sean de calcio, como vimos recién, y la pegloticasa, que tiene efectos indeseables, pero que es una uricasa. Acá está, bueno, las reacciones, destacar las reacciones adversas de este medicamento para los cálculos infecciosos. Ojo con el aporte de vitamina C, que hay muchos gimnastas y deportistas que lo toman como aporte vitamínico en exceso. Ahora podría llegar a sumarse, no está todavía comprobado, la pioglitazona en los casos de hiperuricosuria por síndrome o de cálculos por ácido úrico. Acá tienen la dosis utilizada en el día de hidroclorotiazida y clortalidona, la dosis de citrato de potasio, buscando repartirlo y distribuirlo a lo largo del día, recordando que alcalinizar demasiado el pH urinario favorece la precipitación de fosfato de calcio, este es el alopurinol. No se considera al alopurinol como tratamiento de primera línea en los que forman cálculos de ácido úrico, pero que no tienen ni gota, ni hiperuricemia, ni hiperuricosuria. Es decir, la formación de cálculos de ácido úrico sin esta condición, lo primero que hay que hacer es intentar lo que vamos a ver después, las medidas no farmacológicas. La colestiramina para la hiperoxaluria entérica, la penicilamina para los formadores de cálculos de cistina, lo mismo la tiopronina y el ácido acetohidroxámico, para este último para los cálculos infecciosos y cuando otras posibilidades han fallado. Está descrito un aumento de la frecuencia de melanoma, por lo cual hay que vigilar la piel en los utilizadores crónicos de tiazidas. Las guías de la American Association American Urological Association, American Urology Association, la Asociación Americana de Urólogos del 2014, pero revisadas el año pasado, dan estas formas de evaluar y de tratar a los pacientes. Una historia médica y dietética detallada, laboratorio de rutina en sangre, solo PTH inicialmente si se sospecha hiperparatiroidismo, esto es esta guía. Recuerden que hay distintas opiniones, el análisis del cálculo cuando hubo eliminación y la presencia de imágenes, como ya vimos, ecografía, tomografía sin contraste, etcétera.
la placa directa de abdomen se está abandonando, salvo por el hecho de que a veces permite ver otras causas de dolor abdominal agudo. El estudio metabólico en pacientes de alto riesgo, y volvemos a ver todo lo que hablamos recién, 1 o 2 recolecciones de orina de 24 horas bajo dieta habitual, incluyendo diuresis, pH, creatinina para ver la adecuación de la toma, sodio y potasio, ácido úrico, calcio, fósforo, también en sangre, citrato y oxalato solo en orina de 24 horas. No efectuar de rutina las pruebas rápidas y de sobrecarga de calcio. Esto que acabamos de ver, que algunos aconsejan, estas guías no la aconsejan. En el paciente inicial al que se decide no evaluar o al que se evalúa, vamos a todos aumento de ingesta líquida para asegurar al menos 2,5 litros de diuresis en el día. En los pacientes con cálculos cálcicos y calciuria alta o en límite superior, dieta hiposódica con 1.000 a 1.200 gramos diarios de calcio. En pacientes con cálculos, es decir, que si vamos a restringir las proteínas, van a ser una restricción de las proteínas no lácteas. En pacientes con cálculos de oxalato de calcio y oxaluria alta, limitar los oxalatos de la dieta manteniendo el consumo antedicho de calcio. En pacientes con citraturia baja o límite inferior, estimular las dietas con alto contenido en frutas y vegetales y limitar la ingesta proteica no láctea. En pacientes con uricosuria alta, sean sus litros de ácido úrico o de calcio, limitar la ingesta proteica no láctea. Recuerden que la ingesta proteica baja el pH urinario. En paciente con cálculos de cistina, limitar la ingesta proteica y de sodio. En cuanto a medicación, cuando fracasaron las 2 formas anteriores, tiazidas para mantener la calciuria alta o relativamente alta, con cálculos, perdón, tiazidas para los pacientes con calciuria alta o límite superior y cálculos recurrentes, citrato de potasio cuando son cálculos recurrentes de calcio y citraturia baja o límite inferior, alopurinol para los pacientes con cálculos de oxalato de calcio recurrentes que tengan hiperuricosuria aunque estén normocalciúricos, tiazida y o citrato de potasio a pacientes con cálculos cálcicos recurrentes que no tengan otras anomalías metabólicas o que hayan sido tratadas estas anomalías y sigan formando litos, citrato de potasio para elevar el pH en los pacientes con cálculos de ácido úrico o cistina, no utilizar el alopurinol, como dijimos recién, como tratamiento de primera línea en pacientes con cálculos de ácido úrico, ¿sí? Tratar de primero modificar todas las demás condiciones. Deben ofrecerse, ahí queda la discusión en el caso del ácido úrico, si la uricosuria aumentada, no, que para mí sí debe, ahí sí puede utilizarse el alopurinol, no en el formador puro de ácido úrico que no tenga úrico. A este primero hay que tratar de modificarle el pH. Deben ofrecerse medicamentos tipo tiopronina a pacientes con cálculos de cistina que no hayan respondido a la dieta y a la alcalinización o tengan cálculos grandes o recurrentes, y puede ofrecerse el ácido acetohidroxámico a pacientes con cálculos de estruvita recurrentes después de agotar todas las opciones quirúrgicas. En el seguimiento, repetir el examen de orina de 24 horas, luego de 6 meses de iniciar cualquiera de las medidas antedichas, repetirlo anualmente o más seguido para evaluar respuesta y adherencia, repetir periódicamente los estudios buscando efectos adversos de cada una de las medicaciones, repetir el estudio de los cálculos si reaparecieran y salieran o se los extrajeran, en pacientes con cálculos de estruvita, monitorizar la aparición de infecciones e intentar
prevenirlas, repetir periódicamente los estudios de imágenes, acá menciona los 3 posibles, para evaluar la aparición de cálculos y el crecimiento de los preexistentes. En la guía de tratamientos quirúrgicos o invasivos, tenemos que la chance de expulsión espontánea son mayores en cálculos distales que en proximales. Hablamos de proximales a los altos, a los de pelvis renal o unión pielo-ureteral, y también son mayores a menor tamaño del cálculo. La observación o el tratamiento expulsivo sin invasión se hace durante un mes a un mes y medio, pero puede adelantarse si persiste el dolor. La guía aconseja, esto es también de la Asociación Americana de Urólogos, aconseja intentar el tratamiento expulsivo médico en cálculos distales, es decir, bajos y de menos de 1 centímetro. Puede utilizarse la quimiólisis en cálculos infecciosos de ácido úrico o cistina, recordando que hay 2 formas de quimiólisis. La quimiólisis invasiva, que es una pielotomía inyectando una sustancia quimiolítica, prácticamente se ha abandonado, y la quimiólisis con algunas de las medidas que vimos recién por vía oral, que ya vimos los tratamientos. Los tratamientos invasivos disponibles son, esto es todo de manejo ya del urólogo claramente, acá está recuadrado la litotricia o litotripsia extracorpórea por onda de choque, que es la que menos efectos colaterales tiene, al menos inmediatos. Y acá tenemos la anterógrada percutánea, la retrógrada por ureteroscopía, la por láser, que se utiliza en casos muy especiales, todos con o sin catéter, ahí ya depende del urólogo. Hay urólogos que prefieren poner una catéter de doble pigtail o un pigtail, bueno, el catéter que ellos aconsejen, o doble J. Esto, bueno, hay urólogos y otros que dicen que de primera instancia se puede intentar sin colocación del catéter. Por último, la cirugía por videolaparoscopía o abierta, que es la menos utilizada. Hay que recordar que la litotricia por onda de choque se acompaña de mayor incidencia de hipertensión años después. La litotricia retrógrada ureteroscópica es más intentable en los litos que están en el tercio final o medio de del uréter, y sobre todo en los que son de ácido úrico o cistina, que son más fáciles de romper aparentemente. ¿Qué dudas me quedan? Ya hablamos de la duda de las pruebas a hacer según el grado de riesgo. Lo aconsejable por ahí es respetar la voluntad del paciente informándole los porcentajes de riesgo de recaída o de recidiva. Solo observación en los cálculos caliciales inferiores. ¿Por qué? Porque los cálculos caliciales inferiores tienen una menor chance de llegar a el uréter. De todos modos, esto tampoco es una cosa que esté afirmada, y algunos que los tratan como los ubicados en cualquier otra parte, en cualquier otro cáliz renal. Tratar a todos sin estudiar, por ejemplo, con tiacidas o con citrato, sin estudiar la causa de la hipercalciuria, es una posibilidad y es un mecanismo bastante práctico. Y por supuesto la discusión si la TAC o la ECO son el estudio indicado, sin contraste por supuesto ambos, en el estudio inicial del paciente. Esto es todo. Muchísimas gracias.